Hola a todos. Gracias, Quique, por dejarnos participar a los de Viaje con la Cámara en uno de tus cursos de fotografía. Para nosotros es un placer compartir nuestros conocimientos en uno de tus cursos. En el siguiente vídeo os voy a contar todo lo necesario para hacer fantásticas fotografías nocturnas. Vamos a ver qué equipo necesitamos y cuáles son los ajustes recomendados. Vamos a ver algo muy importante también, que es cuándo y dónde ir, porque planificar bien una salida de fotografía nocturna es fundamental para volver a casa con fotos espectaculares. También vamos a ver qué aplicaciones móvil nos pueden ayudar en todo este proceso. Y algo muy importante, cómo revelar nuestros archivos RAW para sacar todo el jugo a nuestras fotografías nocturnas. Nos vamos a centrar en la toma de la Vía Láctea, pero todos los tips que vais a ver en el siguiente vídeo son aplicables a cualquier fotografía que queráis hacer del cielo estrellado. Podemos hacer fotografías de la Vía Láctea con diferentes tipos de cámara, incluso de no muy caras, pero sí que hay unas características que tienen que tener. La cámara debe permitir ajustar manualmente los valores ISO, velocidad de obturación y apertura. Debe permitir disparar en RAW para poder hacer la edición posterior y sacar el máximo provecho a toda la información que el sensor de la cámara sea capaz de captar. La diferencia entre una fotografía nocturna disparada en JPG y otra disparada en RAW y posteriormente procesada es muy grande, y es por eso que después vamos a ver cómo sacar el máximo jugo a estos archivos. El sensor de la cámara, cuanto más grande mejor. Si es full frame o medio formato, mucho mejor. Pero se pueden llegar a hacer fotografías muy interesantes de la Vía Láctea incluso con cámaras de 1 pulgada. Yo utilizo, por ejemplo, una cámara APS-C y estoy más que satisfecho con los resultados que obtengo. Los objetivos recomendados serían los angulares o gran angulares. Yo creo que cuanto más angular mejor para poder captar la mayor parte del cielo posible. Focales menores a 24 milímetros serían las recomendadas y para mí el ideal estaría en torno a una focal de unos 15 milímetros. Pero los objetivos zoom también nos pueden servir si lo que queremos es hacer una fotografía más detallada de una parte en concreto del cielo. Lo que sí es indispensable en cualquier caso es que sea un objetivo luminoso. El trípode es indispensable para hacer fotografía de larga exposición. Si os gusta la fotografía nocturna, vale la pena invertir en un buen trípode. Aún así, incluso con los trípodes económicos nos podemos asegurar tener la cámara suficientemente estable para que durante la toma no haya movimientos y no salga movida la fotografía. Como parte del equipo es importante llevar también un disparador remoto para poder controlar el tiempo de exposición y no transmitir ninguna vibración al disparar la cámara. Hay cámaras que, aparte de tener el autodisparador, también permiten controlar el tiempo de exposición incluso con valores superiores a 30 segundos. Si este es el caso de tu cámara, no vas a necesitar ningún tipo de disparador remoto. En cuanto a los ajustes de la cámara, como he dicho anteriormente, vamos a buscar la apertura más grande posible. Valores de f2.8 en full frame son los recomendables. Vamos a poner ese ISO que, siendo el más alto posible, no nos añada ruido a la imagen. Esto depende mucho de cada cámara, pero valores de entre 1600 o 3200 ISO son los que se acostumbran a utilizar para este tipo de fotografías. En cuanto al tiempo de exposición, vamos a querer tener el obturador de la cámara abierto el máximo tiempo posible, pero llega un momento en que las estrellas salen movidas en la fotografía por el movimiento de rotación de la Tierra, si sobrepasamos un tiempo límite. Este tiempo límite viene dado por la focal de la cámara. Con las cámaras antiguas de menos definición se utilizaba la regla de los 500. Esta regla decía que dividiendo 500 por la focal del objetivo de la cámara obteníamos los segundos máximos que podíamos hacer exposición sin que añadiésemos movimiento en las estrellas. Si no queréis hacer grandes impresiones o ampliaciones de la imagen, esta regla os va a servir. Pero actualmente las cámaras tienen una gran resolución y estos tiempos se han reducido si lo que queremos es conseguir la máxima definición. Yo recomiendo el uso de aplicaciones para calcular estos valores. Más adelante lo veremos. En cuanto al modo de enfoque, es importantísimo hacerlo en manual. Y el punto de enfoque recomiendo utilizar los valores de la hiperfocal. Para ello nos puede venir bien el uso del frontal o una linterna para enfocar ese punto. También podemos enfocar directamente a una estrella en el cielo, pero en ese caso tenéis que tener en cuenta
que si hay algún elemento cercano, este va a salir desenfocado. Recordad poner el balance de blancos en manual. Un valor de 3800 es el que acostumbro a utilizar, pero esto es muy personal y es algo que luego se puede cambiar en el postprocesado. Lo que sí que es muy importante y recomiendo es que durante toda la sesión mantengamos el mismo valor de balance de blancos, para no complicarnos la vida. Muchas veces cuando hacemos fotografía nocturna nos desplazamos lejos de nuestra casa, nos alejamos de los centros urbanos para buscar sitios sin contaminación lumínica. Aquellos que no tenemos la suerte de vivir fuera de la ciudad, al menos para mí esto es una suerte, tenemos que contar que pasaremos unas horas fuera de casa, en un ambiente oscuro, puede que desconocido, y conviene llevar algunas cosas, unos elementos que pueden ser necesarios. Llevar frontal es casi indispensable. Cuando tenemos que movernos por entornos oscuros y desconocidos, hacerlo con seguridad es lo más importante. Es por ello que el uso de un frontal o una linterna es casi obligatorio. Además, nos va a ayudar a hacer el enfoque o a iluminar la escena como vamos a ver más adelante. Es recomendable llevar baterías de sobra. Incluso llevar una batería externa nos puede sacar de más de un apuro. Si no queréis cargarlo encima, podéis dejarlo en el coche, pero a mí más de una vez el uso de la batería externa me ha sacado de algún apuro para cargar más baterías, para cargar la linterna o para cargar el móvil. Recomiendo llevar siempre algo de comida y algo de bebida para que en ningún momento tengáis que abortar una fantástica sesión de fotografía nocturna. Lo que sea que os guste comer o beber cuando estáis en un momento de relax disfrutando de una noche estrellada. Puede que el salir de casa no haga frío, pero durante la noche, incluso en verano, las temperaturas pueden caer lo suficiente como para que sean incómodas cuando estamos mucho tiempo parados en un sitio al aire libre. Es por eso que recomiendo llevar siempre ropa de abrigo por si, llegado el momento, necesitáis taparos para tener un mayor confort. La diferencia entre disfrutar o sufrir una noche estrellada está en los detalles y la planificación. Y finalmente, si el sitio donde vais a hacer fotografías está cerca del coche, yo os recomiendo llevaros una silla de camping. Evidentemente, de todos los elementos que os he explicado, este es el menos necesario, pero a la vez puede ser el que mayor comodidad os aporte, así que si tenéis la oportunidad, ¿por qué no? Durante todo el año podemos fotografiar las estrellas o la Vía Láctea, pero durante los meses de verano en el hemisferio norte es cuando el centro de la Vía Láctea está más elevado, es más visible. Concretamente, de finales de mayo a principios de septiembre es una buena época para fotografiar este centro de la Vía Láctea, siendo los meses de junio y julio los mejores para hacerlo. El centro de la Vía Láctea es ese punto en el que hay más nebulosas, hay más colores, es más atractivo. Otro aspecto importantísimo es hacer fotografías en los días de luna nueva, o sea, esos días del año en los que la luna no es visible, para que no nos añada ningún tipo de contaminación lumínica a la escena. Aparte es crucial que el cielo esté despejado y que no haya nubes, así que será indispensable consultar los mapas del tiempo para poder planificar en este sentido nuestra salida fotográfica. Cuando estamos decidiendo cuándo vamos a ir a hacer la fotografía, es muy importante decidir a qué hora vamos a ir. Y yo recomiendo ir con tiempo, temprano, para reconocer el terreno, para ver qué composición podemos hacer, para estudiar por dónde va a salir la Vía Láctea, para reconocer y preparar el máximo posible nuestra toma fotográfica. Incluso para poder hacer una fotografía del entorno en la hora azul, en primer plano, para luego hacer el fusionado de imágenes con la fotografía del cielo hecha horas más tarde. Ir con tiempo y sin prisas puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Cualquier sitio no vale para fotografiar la Vía Láctea o el cielo estrellado. Tenemos que desplazarnos lejos de los centros urbanos buscando sitios sin contaminación lumínica. Yo recomiendo consultar la web Light Pollution Map, también hay una aplicación. En esta aplicación hay un mapa de colores donde se indica en azul esos sitios donde la contaminación lumínica es menos visible. Para planificar una salida es casi indispensable consultar estos mapas para asegurarnos que donde vamos a ir el cielo va a estar oscuro y vamos a ver las estrellas con más facilidad. Y otro aspecto para decidir dónde vamos a ir es decidir qué tipo de composición vamos a querer hacer.
Podemos hacer fotografías desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Si estáis haciendo vuestros primeros pasos en la fotografía nocturna, no os compliquéis. Desplazaros a un sitio sin contaminación lumínica, enfocar al cielo, buscar la Vía Láctea y disparar. Pero con el tiempo vais a ver que a medida que vais haciendo este tipo de fotografías una y otra vez, vais a querer añadir en la fotografía otros elementos que la hagan diferente y que añadan otro tipo de interés. Si queremos que el entorno también salga en la fotografía, necesitamos más tiempo, tenemos que planificar mejor la salida para decidir dónde iremos, conocer ese árbol o esa montaña que vamos a querer meter en la composición, o sencillamente, si el sitio es nuevo, ir con tiempo para buscar estos elementos interesantes que podamos meter en la composición para añadir este interés extra a la fotografía. Hay 3 aplicaciones que yo consulto para planificar y hacer fotografías de la Vía Láctea. La más completa e importante es Photopills, es espectacular y os recomiendo que visitéis su página web y veáis todos los tutoriales para que podáis ver cómo se puede planificar una salida nocturna. Tiene un modo de realidad aumentada que es muy interesante y útil. Nos permite ver en qué posición va a estar la Vía Láctea en un momento y hora determinada. Esto nos permite saber por dónde va a salir la Vía Láctea, en qué momento el centro va a ser visible. Es una información súper valiosa para hacer la planificación. Creo que es una aplicación súper útil para toda persona a quien le guste hacer fotografía en general, porque también nos permite saber por dónde y a qué hora va a salir y se va a poner el sol, y también la luna. Es una muy completa, muy interesante, tiene el calendario lunar, tiene la tabla de hiperfocales, tiene una herramienta para calcular cuánto tiempo de exposición podemos hacer sin que las estrellas salgan movidas, en definitiva, muy completa. Aunque Photopills tenga un apartado para calcular la hiperfocal, yo para consultar este valor prefiero utilizar Hiperfocal Pro. Es una aplicación que me gusta mucho, su presentación y su interfaz. Es la que utilizo yo para consultar estos valores. Y para terminar, es indispensable una aplicación para consultar la previsión del tiempo. La planificación, como hemos estado viendo, es indispensable en este tipo de fotografías y saber cuál es el tiempo que nos vamos a encontrar es crucial. En la siguiente parte del vídeo vamos a ver cómo sacar el máximo provecho a nuestros archivos RAW. Esta edición va a tener 2 partes. Una primera edición sencilla, con ajustes generales aplicados a toda la fotografía, para aquellos que, sin querer dedicar mucho tiempo, queráis recuperar suficiente información para que la Vía Láctea empiece a lucir. Y luego haré una segunda edición mucho más concreta, mucho más focalizada, más detallista, dedicando más tiempo para sacar el máximo provecho a toda la información que nuestro sensor haya podido captar. La edición la realizo con Capture One, pero los ajustes se pueden realizar igualmente con cualquier otro tipo de programa de edición de fotografía. Lo importante es quedarse con lo que buscamos en cada ajuste para poder replicarlo en cualquier otro programa. Muy bien, pues empezamos la edición de la fotografía de la Vía Láctea y en este caso he escogido esta fotografía realizada en Port del Comte. Como podéis ver, tenemos aquí la Vía Láctea que sube en diagonal a la izquierda y en primer plano un par de árboles. Es una fotografía realizada con la Fuji X-T3, he utilizado el objetivo Samyang 12 mm y he utilizado un ISO de 2000 y una exposición de 15 segundos. La apertura utilizada es de f2, aunque aquí ponga f1, no lo indica bien porque es un objetivo manual que no transfiere los datos correctamente a la cámara, pero está realizado en f2. Primero vamos a clonar la imagen para ir viendo la foto inicial y los cambios que vamos realizando, y voy a añadir una capa que voy a rellenar, y apretando M podemos ver cómo todos los ajustes que ahora voy a hacer en esta capa van a afectar a toda la imagen. Vamos allá. Lo primero que me gusta realizar siempre es corregir el balance de blancos. En este caso, en la Vía Láctea, me gusta que tenga un pelín de tono azulado. No me gusta que sea muy exagerado, no me gustan las imágenes de este tipo con tanto azul en el cielo, no me parece real, pero sí que me gusta que no tiendan al gris. Entonces yo creo que en este caso unos 7000, aquí unos 3700, me gusta cómo queda. Como podéis ver, es una imagen evidentemente oscura. El histograma está tirado hacia la izquierda, así que
Voy a aumentar un pelín la exposición para desplazarlo un pelín a la derecha, tampoco mucho, no me interesa. Y voy a aumentar el brillo también. Y de esta forma hemos aumentado un poco la luminosidad de la fotografía. El contraste no lo voy a tocar aquí, es algo que voy a hacer a través de la curva de luminosidad y de los niveles, así que de momento el contraste no lo toco. En cuanto a la saturación, me gusta poner algo de saturación en la Vía Láctea, pero como estos ajustes que vamos a hacer ahora son de nivel general, esto quiere decir que, si os fijáis, si subo mucho la saturación también me afecta al cielo. Aquí al fondo había una pequeña población que iluminaba el cielo, había nubes bajas, entonces añadía esta contaminación lumínica a la escena. Por lo tanto, no me gusta aumentar la saturación en este sentido. Lo voy a dejar en 10 y así creo que ya está bien. En el apartado de rango dinámico, cualquier ajuste que haga sobre las altas luces y los blancos no va a tener incidencia porque en la zona de luces o blancos no hay información, como podemos ver en el histograma. Por mucho que toque los blancos o las altas luces, no afectan a la fotografía. En cambio, las sombras y los negros sí que se ven afectados. Como podéis ver, si subo las sombras, me está subiendo también mucho el nivel de luz del cielo, cosa que tampoco me interesa. Lo que sí que me interesa es recuperar información del primer plano. Es por ello que voy a subir las sombras un poquito solo, lo voy a dejar así más o menos en 8, pero donde sí que voy a incidir más es en los negros. Si os fijáis, si aumento los negros, aumenta mucho la luz en la zona más oscura de fotografía, pero respeta más el cielo. Entonces, en este caso lo voy a dejar más o menos así, en 23, para tener más información en el primer plano y para conservar la oscuridad que me interesa en la parte del cielo. Incluso creo que hay demasiada luz en el cielo, así que voy a bajar las sombras y voy a bajar un poquito el brillo, me gusta más así. Y luego hay un ajuste que tiene mucha incidencia en las fotografías de la Vía Láctea, que es la claridad. Sobre todo es muy útil si no queremos meternos de una forma muy detallada a hacer la edición de la Vía Láctea. En este primer ejemplo de edición, donde la idea es hacer algo más rápido, nos ayuda mucho la claridad porque, como podéis ver, hace que destaque mucho más todas las nebulosas de la Vía Láctea. ¿Cuál es la parte negativa? Pues como podéis ver, aquí está creando una áurea alrededor del árbol que luego, cuando la hagamos de una forma detallada, vamos a poder evitar. Pero si lo que queremos es hacer una edición rápida, yo creo que no queda del todo mal y me gusta la forma que tiene de realzar la Vía Láctea. Vamos a poner un poquito de estructura y ya está. El siguiente punto donde voy a actuar es en la curva de niveles. Vamos a tocar la curva de luminosidad para ganar contraste en el cielo. Entonces actuamos sobre la parte izquierda del histograma y aumentamos por aquí, haciendo una leve forma de S en la curva de luminosidad. Como podéis ver, ya los cambios realizados con muy poco tiempo hacen que la fotografía cambie muchísimo. Lo que quedaría sería ajustar los niveles. Comprimo un poquito, si os fijáis, si comprimo también hace que los negros destaquen un poco más, así que comprimo un poquito las sombras, modifico también los tonos medios y un poquito las altas luces para ganar un poquito de luminosidad solo en la parte central de la fotografía. Y ya estaríamos. Voy a añadir un poquito de enfoque, voy a reducir el ruido en la luminosidad, que siempre nos aparece cuando tocamos la claridad de la forma que lo hemos hecho, que es bastante agresiva, y ya tendríamos la edición. Básicamente, quizá podríamos añadir un poquito de viñeteo y ya estaríamos. Así que podéis ver cómo hemos pasado de esta fotografía RAW a esta fotografía con ajustes generales, ningún ajuste local, y podéis ver cómo el cambio es bastante importante.
Muy bien, pues terminada esta primera edición de carácter general y más rápida, vamos a ver qué podemos conseguir si dedicamos más tiempo y hacemos ajustes locales y más detallados a la fotografía. Para eso, de nuevo, voy a clonar la variante para poder ver los cambios que vamos haciendo. Y como he dicho antes, una de las cosas que no haré ahora de carácter general es aplicar la claridad a toda la fotografía, porque lo voy a hacer de una forma más específica solo en la Vía Láctea. Antes teníamos un valor de 40 y pico y ahora lo voy a dejar en más o menos 13-14 para poder hacer un ajuste más detallado de la Vía Láctea. Así que vamos a empezar a hacer ajustes detallados y aquí vamos a actuar sobre la Vía Láctea luminosidad. Vamos a hacer una máscara. Voy a apretar la M para que se pueda ver dónde estamos aplicando este cambio. Muy bien, pues lo que voy a hacer es primero, ante todo, es rellenar la máscara, ponerlo entera y ver cuál es el ajuste que quiero hacer. Yo en este ajuste lo que quiero hacer es aplicar claridad, voy a aumentar un poco las sombras y voy a aumentar el brillo. Ahora voy a invertir la máscara de forma que la hago desaparecer e iré haciendo que aparezca de nuevo aplicando con un pincel en la zona deseada. Voy a pintar la zona de la Vía Láctea, la zona de las nebulosas, que es la zona que quiero que destaque más ahora mismo. Aunque parezca que lo esté haciendo de una forma muy bruta, vais a ver cómo esta máscara que parece demasiado agresiva se puede difuminar. Muy bien, aquí tenemos la máscara. Como podéis ver, el ajuste, el cambio es importante, pero se notan mucho los cambios. Se nota dónde hay la máscara y dónde no. Para ello ponemos refinar máscara y si os fijáis, esto lo que hace es convertir una máscara perfectamente definida en otra más borrosa, que es lo que me interesa a mí. Le doy a aplicar y si os fijáis ya tenemos este cambio realizado aquí. Como hemos aumentado solo la luminosidad de la parte de la Vía Láctea. Vamos a seguir trabajando en la zona de la Vía Láctea y ahora lo que voy a realizar es añadir oscuridad en la parte central. Así que voy a poner nombre a la capa y voy a poner Vía Láctea centro negro. Y como antes voy a rellenar la máscara, voy a ver cuál es el ajuste que quiero aplicar aquí y en este caso es bajar un pelín la exposición de la parte central, pero como quiero que solo afecte a la parte central, una vez aplicado el ajuste, le doy a invertir máscara y voy a pintar solo en la parte que a mí me interese. Muy bien, pues como podéis ver, el ajuste realizado es este de aquí. Vamos a hacer que en lugar de ver una máscara tan definida, sea más difuminada. Le damos a refinar máscara, en este caso dejaremos así y aquí tenemos la máscara. Una vez realizada la máscara, yo creo que es demasiado exagerado la diferencia del negro del centro con el exterior, así que, como podéis ver aquí, puedo variar la opacidad de cada una de las máscaras por separado. Esto sería como si no aplicáramos la máscara y esto aplicando la máscara a 100%, así que yo lo voy a bajar un pelín para no hacerlo tan exagerado y el cambio, como podéis ver, es sutil, pero es visible. Muy bien. ¿Cómo podemos seguir trabajando con esta fotografía? Pues vamos a incidir un poquito más en esta zona de aquí, que es la zona donde hay más información de la Vía Láctea. Así que voy a titular esta capa como centro Vía Láctea
y vamos a ver qué ajustes podemos hacer. Primero que todo voy a rellenar la máscara para que afecte a toda la fotografía. Voy a aumentar la saturación, aunque parezca muy exagerado ahora, luego solo voy a incidir en esta parte central de aquí. Incluso le voy a poner un pelín de tinte rosado, porque me gusta que tenga este tinte el centro, no el resto de la fotografía, pero sí el centro. Si os fijáis, si activo y desactivo esta capa, si lo hago a nivel general no queda bien, y esta es la ventaja de actuar de una forma local en la edición, y es que puedo hacer ajustes detallados en la parte de la fotografía que a mí me interese. Pues ahora lo que voy a hacer es invertir máscara, de forma que si aprieto M no puedes ver que no hay ningún tipo de máscara aplicada, y voy a actuar solo en la parte central de la Vía Láctea. Muy bien, si quito la máscara podéis ver la diferencia entre aplicarlo o no aplicarlo, como gana color, así de lejos queda mejor, como podéis ver gana color y es bastante interesante. Una vez aplicado el ajuste puedo modificar, puedo añadirle más violeta o menos, y una vez más lo que voy a hacer es modificar la máscara para que no sea tan bruta, así que le doy a refinar máscara y como podéis ver lo difumina. En este caso no quiero que lo difumine tanto, solo un poquito, así que lo dejaré en 63, lo aplicamos y como podéis ver el cambio es sutil, como tiene que ser, como todos los cambios que voy a hacer, porque a mí no me gusta exagerar mucho tampoco las vías lácteas. Las fotografías que tienen demasiado color o están demasiado rotas no me terminan de gustar, pero esto es algo muy personal. Cualquiera de los ajustes que yo estoy haciendo aquí, luego cada uno los puede aplicar con la intensidad que quiera. El siguiente paso que quiero hacer es añadir un filtro degradado en el cielo, porque a mí me gusta que la parte de arriba del cielo, incluso de los lados, sean más oscuros. Así que añado una nueva capa que voy a nombrar degradado. Así ahora recuerdo que en la edición general había metido algo de viñeteo, y el viñeteo, cuando no hago los ajustes generales, prefiero añadirlo con los filtros degradados. Así que vamos allá. Tenemos un filtro degradado, como podéis ver va a afectar a la parte superior derecha, y vamos a ver cómo podemos actuar aquí, y es básicamente bajando la exposición. Sobre todo lo voy a hacer a través de los tonos medios, porque no quiero que varíe nada más que los tonos medios. Si lo hiciese con los negros también sería válido. Quizá puede afectar un poco más, así. Muy bien, como podéis ver yo creo que queda mejor así. Y ahora lo que me interesa es hacer lo mismo en esta zona de aquí. Lo que pasa es que si utilizo otro filtro degradado para esta zona, que podría hacerlo, como podéis ver, me estaría afectando la zona de los árboles, y es algo que no me interesa. Así que lo que voy a hacer es aplicar esta máscara bajando la exposición, como he hecho anteriormente, pero una vez realizado le doy a rasterizar máscara y con el pincel de borrar borro el efecto que esté creando en la zona de los árboles. Muy bien, y una vez refinada la máscara otra vez, como podéis ver, se aplica de una forma más sutil y, como podéis ver,
hace que destaque más todo el centro de la Vía Láctea. Muy bien, pues básicamente teníamos terminado ya los ajustes locales. Comparándolo con la fotografía de edición rápida, si os fijáis, en la primera teníamos esta áurea de luz que tenemos encima de los árboles, fruto del aumento de la claridad de una forma general a toda la fotografía, y en cambio aquí no lo tenemos porque la claridad la hemos aplicado solo de forma local. Al mismo tiempo, si os fijáis, podéis ver cómo la claridad y el color del centro de la Vía Láctea es diferente. Este tiene mucho más color porque hemos podido aplicarlo de una forma local. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés y que hayáis aprendido algo o mucho. Podéis ver más vídeos sobre viaje y fotografía en nuestro canal de YouTube de Viaje con la Cámara. Muchas gracias por la atención, cuidaros mucho y hasta otra.